Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a tratar un tema que quizás no es muy conocido o no llama tanto la atención como otros temas, pero que sin embargo forma parte de la columna vertebral de una constitución, que es el antiguo Poder Judicial, en constituciones anteriores Administración de Justicia, y que la nueva constitución denomina sistemas de justicia, ¿no es cierto? Lo primero, quizás hayan escuchado que el cambio de nombre ha generado un poco de ruido, ¿no es cierto? Hay personas que dicen, mire, como ya se va a llamar sistema de justicia, se va a quitar un poco la importancia que tiene esto como un poder del Estado. La verdad es que el nombre en sí mismo no hace mucha diferencia. En la historia constitucional de Chile no hay un argumento que se haya basado en el nombre del capítulo Poder Judicial, o solo marginalmente, para darle mayor o menor poder a los tribunales. Así que yo diría que, sin perjuicio de que uno puede tener sus preferencias, el cambio de denominación parece no tener por ahora, en lo previsible, una gran trascendencia constitucional. Lo segundo, que es una cuestión meramente formal, es que la extensión de este capítulo salta inmediatamente a la vista, ¿no es cierto? Cuando uno mira la Constitución actual, tenemos 6 artículos y pasamos a 44 artículos. Si bien es cierto, tiene otras cosas como justicia vecinal y ejecución de penas y sistema penitenciario, es un aumento de más de 600%, ¿no es cierto? Es una gran regulación, es una regulación muy extensa de los tribunales. Tercer punto que hay que mencionar, que ya hemos visto y ha aparecido por lo menos en capítulos anteriores, es que no va a haber un sistema de justicia común, y por eso se llama sistemas de justicia, sino que hay un sistema nacional y luego un conjunto de autoridades o sistemas, si ustedes quieren, de justicia de los pueblos originarios. Se les otorga o se les reconoce a las autoridades de los pueblos originarios la capacidad de impartir justicia, y eso entonces también cambia la estructura del sistema. Otro cambio estructural relativamente importante es que el sistema de justicia, la nueva constitución, ya no se cierra a nivel nacional. ¿Por qué no se cierra a nivel nacional? Porque en la actualidad, si uno empieza un juicio en un tribunal, eventualmente puede pasar a la Corte de Apelaciones y puede llegar hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema tiene la última palabra. Lo que señala la propuesta es que cuando se trate de órganos internacionales que puedan dictar sentencias en materia de derechos humanos, las decisiones de esos tribunales no solo generan para el Estado una obligación de cumplimiento, sino que pueden, ¿no es cierto?, ir en contra de las sentencias firmes pronunciadas por los tribunales del país. Dice la respectiva norma: las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por los tribunales internacionales de derechos humanos, cuya jurisdicción ha sido reconocida por este, serán cumplidas por los tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si contraviniere una sentencia firme pronunciada por esto. Esta es una forma distinta o un poco compleja de decir que cuando la Corte Suprema dicta una decisión, en el fondo, si tiene que ver o toca derechos contenidos en un tratado internacional, y un órgano, por ejemplo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene jurisdicción, tiene competencias para conocer sobre eso, la decisión de la Corte Suprema no es final, porque va a haber que esperar lo que decía la Corte Interamericana, y dependiendo de eso, es un ejemplo en este caso la Corte Interamericana, y dependiendo de eso, entonces el fallo de la Corte Suprema puede o debe ser dejado sin efecto. Ese es otro cambio estructural. A niveles sustantivos se incorporan 2 principios, ¿no es cierto? Los tribunales deben resolver con enfoque de género y un enfoque interseccional. El enfoque de género no es en realidad muy novedoso. La verdad es que el Poder Judicial está trabajando en esto por lo menos desde el año 2015 y no ha necesitado de un fundamento constitucional para preocuparse de tanto capacitar a los jueces y juezas como para tratar de avanzar en la línea del juzgamiento con enfoque de género, que básicamente tiene que ver con el hecho de hacer presente o incorporar o
eliminar los sesgos que puedan venir de determinadas visiones de la sociedad que están condicionadas por el género. El típico caso, ¿no es cierto?, es la apreciación de una víctima de violación como culpable del delito que ha sido cometido contra ella porque se expuso, ¿no es cierto?, a la violación. El típico ejemplo, ¿no es cierto?, de un enfoque de género. Ese es un sesgo mirado desde la perspectiva del autor de la violación y no desde la perspectiva de la víctima, suponiendo o asumiendo que la víctima es una mujer, ¿no es cierto? Y el enfoque interseccional es un poco menos conocido, tiene que ver con el hecho de que las personas ocupan dimensiones que cumplen con distintos criterios en la sociedad. No solamente puedo ser una persona que es varón o mujer, sino que puedo ser una persona que tiene una posición económica acomodada o menos acomodada, puedo pertenecer a una minoría, puedo tener algún componente racial. Y la idea del enfoque interseccional es hacerse cargo de todas estas materias al momento del juzgamiento. Hay que agregar, sí, que esta es una cuestión que incluso dentro de quienes estudian el tema del enfoque interseccional es discutida porque es muy difícil llevarla a la práctica. ¿Qué significa esto del juzgamiento con enfoque interseccional? ¿No es cierto? Pero eso es lo que está consagrado en la propuesta de la nueva Constitución. Desde el punto de vista organizativo, ¿no es cierto?, es interesante que la propuesta contiene dos disposiciones que van en direcciones opuestas, ¿eh? Por primera vez se consagra expresamente, no lo contenía la Constitución del 80 ni la del 25, se consagra expresamente que los jueces serán independientes. O sea, la idea de independencia de los jueces, que si uno lee la Constitución de 1980 no la encuentra respecto de los jueces. Sin embargo, se debilita uno de los pilares fundamentales de la independencia, que es la garantía de la inamovilidad. ¿Por qué se debilita? Uno podría decir, mire, no se debilita porque la propuesta contempla la garantía de inamovilidad. Dice, las juezas y jueces son inamovibles, no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos, sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Entonces uno podría decir, bueno, ahí está la garantía de inamovilidad. Sin embargo, no está. Este es un tema un poco técnico, pero no está. ¿Por qué? Porque lo que la Constitución dice es que los jueces y juezas van a poder ser removidos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. La gran garantía en la que consiste la inamovilidad es que la ley no pueda regular cualquier procedimiento de remoción, sino que la remoción solamente pueda ser dada por la constatación de la falta de buen comportamiento de jueces y juezas y que esa falta de buen comportamiento sea determinada en un proceso, en un juicio. En ese sentido, la Constitución de la 80 tenía una anomalía, porque jueces y juezas podían ser removidos por un procedimiento sin forma de juicio por la Corte Suprema. Pero lo importante es que ahora, a pesar de que se consagra la independencia, la forma en que la Constitución contempla esta habilitación al legislador para regular el procedimiento no tiene ninguna limitación. Por lo tanto, perfectamente la ley podría disponer procedimientos de remoción de jueces que no siguen la idea de la garantía de inamovilidad en términos de solo remoción por falta de buen comportamiento y por un juicio, ¿no es cierto?, o a través de un procedimiento judicial. Entonces, el resultado final es que hay una declaración de independencia, pero el efecto práctico es que el estatuto de protección de la independencia de los jueces se ha disminuido sustantivamente. Otro punto importante es la creación del Consejo Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, que va a ser un órgano muy importante, llamémoslo así en términos genéricos, de gobierno judicial, una atribución que hoy día está esencial, pero no únicamente radicada en la Corte Suprema. ¿Qué aspectos son relevantes? Esto es mucho más amplio, pero para no, como digo, este no es un tema muy glorioso, que genere mucho interés, pero voy a tratar de resumir algunos aspectos. Primero, este órgano produce una concentración muy importante en una facultad que hoy día está bastante distribuida, y es que va a poder nombrar a todos los jueces y juezas de la República. Esta concentración se da en dos sentidos. Por una parte, un solo órgano, que va a ser este consejo, va a intervenir en el nombramiento. Hoy día, en ese nombramiento intervienen normalmente 2 y eventualmente 3 órganos, ya sea las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, proponiendo el nombramiento de algunos jueces y juezas, el presidente de la República, que hace el nombramiento a partir de la propuesta, y en el caso de los ministros de la Corte Suprema, ministros y ministras, además,
el propio Senado, que tiene que, ¿no es cierto?, otorgar su consentimiento a la designación que pueda hacer el presidente de la República sobre la base de la quina que propone la Corte Suprema. Bueno, esa participación de 2 o 3 órganos en el procedimiento completo hoy día desaparece y el Consejo nombra directamente, sin necesidad de proposición, por sí y ante sí, como se suele decir, a todos los jueces y juezas. Pero no es solamente que ahora solamente va a intervenir un órgano, sino que ese órgano va a nombrar a todos los jueces y juezas, porque actualmente el sistema está bastante distribuido, es bastante difícil de permear políticamente, porque, por ejemplo, el nombramiento de todos los jueces y juezas de primera instancia está distribuido en las ternas que forman las 17 cortes de apelaciones a lo largo del país. Por lo tanto, es muy difícil pensar que uno pueda tener un acceso, un control o una influencia sobre los procedimientos de las 17 cortes para nombrar, ¿no es cierto?, las ternas que posteriormente van al Ministerio de Justicia para el nombramiento por el presidente de la República. El nombramiento de los ministros de Cortes de Apelaciones y de los ministros de la Corte Suprema depende de propuestas que hace la propia Corte Suprema. Por lo tanto, podríamos decir que a lo menos 18 órganos distintos hoy en día participan en las propuestas que se hacen al presidente de la República, con una cantidad muy importante de personas involucradas, ¿no es cierto? Una corte de apelaciones en promedio, hay más pequeñas, hay más grandes, pero puede ir en torno a las 10, a las 11 o 15 personas, ¿no es cierto? La Corte de Apelaciones de Santiago tiene más de 30. Entonces, este órgano va a concentrar todas esas facultades. Segundo, lo que siempre había sido muy criticado respecto de la Corte Suprema se mantiene. ¿Por qué? En este órgano. Porque una de las cosas que se critica es que el mismo órgano que hace los nombramientos y que tiene todo el gobierno judicial sea el que aplique las sanciones disciplinarias a los jueces, ¿no es cierto? Las recomendaciones internacionales van porque las sanciones disciplinarias a los jueces se radican en un tribunal especial, en una jurisdicción especial. Pues bien, este órgano va a aplicar, va a tener la facultad disciplinaria, va a poder, entre comillas, disciplinar o castigar a los jueces por su mal comportamiento. Aquí la Constitución tuvo la posibilidad de corregir esto conforme a estándares internacionales y sin embargo mantuvo concentradas o unidas las facultades disciplinarias y las de gobierno judicial. Tercero, tiene diversas atribuciones y se ha destacado una atribución que ha parecido un poco peligrosa, que es la de revisión integral del actuar de los tribunales cada 5 años, de la gestión de los tribunales. Se dijo que esto podía atentar contra la independencia. Y para evitar, ¿no es cierto?, que atentara contra la independencia, se señaló que esta revisión integral de la gestión de los tribunales no podía incluir la revisión de las sentencias judiciales. Sin embargo, aquí la propuesta, la verdad es que comete un error. Uno no sabe si tiene alguna intención política o fue simplemente ignorancia, porque lo que realmente puede atentar contra la independencia de los jueces no es tanto la revisión de los fallos con ocasión de la revisión de la gestión de los tribunales, sino que cuando se evalúan los jueces, ¿no es cierto? Lo que es complicado es que a un juez se le puede evaluar por sus fallos. Y en la atribución respectiva que tiene el Consejo para evaluar a los jueces, no se establece la restricción. O sea, nada obsta a que el Consejo, cuando evalúa a los jueces, no mire los fallos que han dictado los jueces. Y esto sí que puede ser atentatorio contra su independencia, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un tema de estructura que nuevamente debilita o pone en entredicho, o claramente, por lo menos, no mejora la situación de independencia de los jueces respecto de lo que existe hoy día, ¿no es cierto? Por último, esta creación del Consejo Nacional de Justicia va a implicar la creación de un órgano administrativo muy importante. El Consejo no va a poder funcionar solo porque quizás esto ya está contemplado en la propuesta, pero todas las funciones que hoy día se realizan en términos de gobierno y administración judicial las realizan en su mayor parte los propios órganos judiciales, ¿no es cierto? Trabajando con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero los concursos para el nombramiento, la evaluación de los jueces y de los demás funcionarios del Poder Judicial, la revisión del funcionamiento de los tribunales hoy día se desarrolla a través de miembros del Poder Judicial. Como esto está ahora separado de la estructura orgánica, ¿no es cierto?, de los jueces, bueno, todas esas funciones van a tener que ser desarrolladas por un cuerpo administrativo que se va a tener que desarrollar al amparo del Consejo Nacional de Justicia y que es muy difícil pensar que van a simplemente poder ser trasladadas a la actual Corporación Administrativa
del Poder Judicial. Así que aquí la instalación del Consejo no solamente va a depender del nombramiento de sus miembros, sino muy probablemente de los órganos que se creen o del órgano que se cree para su apoyo. Un último punto que no se ve completamente claro y que ha generado problemas en otros países, particularmente en Italia, con órganos de esta naturaleza, no está bien perfilada la competencia normativa que pueda tener el Consejo. Actualmente la Corte Suprema regula muchos aspectos del gobierno judicial a través de autos acordados. No se ve clara la distribución de competencias normativas en favor del Consejo Nacional de Justicia para la gestión de sus competencias. Así que hay muchos temas aquí que quedan planteados y que para la aplicación y el funcionamiento de este órgano van a tener que ser solucionados en el procedimiento de legislación que permita su instalación institucional. Bien, yo avisé que este tema quizás no era muy interesante, muy atractivo, pero es muy importante. Es muy importante. Es un aspecto estructural del sistema constitucional, así que les llamo quizás a poner particular atención en este punto que no por ser poco atractivo es menos o no es importante. Quedan invitados para nuestros próximos capítulos. Muy bien.